En GIZ, creo que varios de ustedes ya lo deben conocer, el programa se llama H2AP. Este programa es un programa internacional que, como les decía, está siendo implementado por GIZ y también cuenta con el apoyo del Ministerio Federal de Economía y Clima de Alemania. Dentro de los principales objetivos de este programa es promover los acuerdos público-privado para poder implementar entre el sector privado y en este caso GIZ como actor público, implementar iniciativas en el área de la industria del hidrógeno verde y también Power-to-X. Para eso entonces estamos desarrollando e implementando un instrumento que permita a las empresas poder postular y recibir una contribución pública para desarrollar este tipo de proyectos en etapas tempranas del desarrollo del hidrógeno verde. Este instrumento va a poder permitir entonces contribuir económicamente para desarrollar estudios de prefactibilidad, estudios de mercado, viajes, desarrollo de capacidades y otras iniciativas en función de las necesidades que identifique la industria y el sector público a través de GIZ. Este interesante programa es un programa internacional y dentro de Latinoamérica se encuentra presente en Colombia, México, Brasil, Chile, Argentina y Uruguay. Así que todos aquellos interesados en conocer más detalles de este programa, los invitamos a visitar el link que vamos a compartirles ahora en el chat. Y además aprovecho de comentarles que la postulación a este instrumento es hasta el 31 de marzo de este año. Fue extendido, inicialmente estaba contemplado para diciembre del 2022 y se hizo una extensión de plazo para que más empresas interesadas puedan postular. Así que están todos muy invitados a visitar este sitio y a informarse y a contactarnos también en caso de que quisieran participar en este programa tan importante para desarrollar el hidrógeno en sus etapas tempranas. Bueno, vamos entonces a lo que nos convoca este taller, que justamente aborda una temática que muchos de los participantes de este ciclo de talleres nos habían pedido hace un tiempo y teníamos pendiente abordarlo, que es la seguridad en los proyectos de hidrógeno verde. Este tema tan relevante y donde también tenemos muchas dudas de qué tan seguro es o no el hidrógeno. Acá queremos comentar sobre las principales características de este energético y cómo podemos mitigar estos riesgos que, si bien existen, pero que también podemos tomar medidas para generar proyectos seguros. Así que en ese sentido, preparamos este taller y nuestro invitado especial es Fernando Barraza. Él es de la empresa Dreyer, es una empresa alemana. Él llegó a esta empresa en el 2013 como Communications and Sales Marketing Manager para la región de Sudamérica y Centroamérica y actualmente es Sales Channel Partner Manager para la división Safety de Dreyer en Chile, cargo que desempeña desde ya hace 2 años. Además, él es parte del H2 Bond de Dreyer, equipo global encargado de promover las soluciones orientadas a aplicaciones del hidrógeno. Posee más de 20 años de experiencia desempeñándose en áreas de marketing y comerciales en empresas de distintos rubros, principalmente en el área de seguridad industrial. Fernando es publicista de profesión, con mención en marketing del Duoc UC. Posee además una maestría en la Universidad de Valparaíso y un Executive Program de Management en la Universidad de Nueva York y la American Management Association, además de otras importantes especializaciones. Así que le damos la más cordial bienvenida a Fernando para que nos pueda presentar sobre este interesante tema sobre la seguridad en los proyectos de hidrógeno verde. Adelante, Fernando. Bueno, muchas gracias María José por la presentación. Buenos días a todos los asistentes a esta jornada de webinar, donde les presentaré a grandes rasgos en el fondo lo que implican la seguridad o safety, como también le denominamos a la industria, principalmente asociado a todo lo que son las aplicaciones de hidrógeno,
que entendemos que conllevan muchas dudas de repente, sobre todo en toda la tendencia global que hay de la implementación de proyectos de hidrógeno verde. Así que la idea en el fondo de esta presentación es ir disipando todas estas dudas, pero también ir haciendo referencia a las consideraciones que debemos tener para todos los proyectos o todas las personas que realmente están involucradas de una u otra manera dentro de la cadena del hidrógeno. Así que vamos a pasar a presentar ahora. Ahí después les pregunto si se ve bien. Ustedes me cuentan si ya se ve. Sí, María se ve José, ¿tú me ves? perfecto. Sí. Súper. Perfecto. Excelente. Bueno, como le comentaba María José, mi nombre es Fernando Barraza. Estoy a cargo de todo lo que son canales de distribución y marketing en Drager Chile. Aparte, soy miembro de un grupo global que tiene la compañía que se encarga de promover todo lo que son las soluciones de Drager orientadas al hidrógeno. Dentro de los puntos principales que nosotros tenemos como desafío en Drager es promover las soluciones orientadas a la seguridad, o sea, considerando las distintas etapas del hidrógeno, como en la producción, almacenamiento y transporte, que cada uno tiene sus riesgos específicos. Por lo tanto, debemos tener un foco orientado a este tipo de aplicaciones, bueno, y todas las otras que seguramente irán saliendo en el camino. Antes que empecemos, en el fondo, en tierra derecha a presentar las soluciones específicas, más o menos le voy a contar algo de la compañía para los que no conocen. Esta es una empresa alemana que tiene más de 130 años en el mundo, que coincidentemente nosotros empezamos con la primera patente en 1889 enfocado en lo que es los gases. En este caso fue una válvula reductora de presión para los barriles de cerveza de CO2. La válvula, bueno, que implicaba también obviamente la reducción de un riesgo asociado a este proceso cervecero alemán. Eh, Posteriormente, se desarrolló en 1902 el primer equipo de anestesia. Olvidé comentar que esta es una empresa global que tiene dos unidades de negocio importantes. Una es el área médica, es el área de seguridad industrial. Y dentro de los hitos nuestros que tenemos del área médica, anestesia. Dentro de los hitos del área de safety, el primer equipo de respiración autónomo, asociado a un desastre que hubo en Francia, en la mina Courrières, donde murieron muchas personas y desarrollamos un equipo orientado a este tipo de soluciones. También desarrollamos el primer ventilador mecánico en 1907, un equipo que, bueno, eh, lamentablemente tuvo muy buena fama, entre comillas, ahora para la pandemia del COVID, que estuvo muy asociado a los pacientes que tuvieron que estar conectados lamentablemente a ventilador mecánico debido a los problemas surgidos por la pandemia. Y bueno, Draeger en general en el dato, tenemos más o menos 16.000 empleados a nivel global. Esto, bueno, casa matriz en Alemania, en Lübeck, esto es al norte de Alemania. Esto es una empresa familiar que ya va en la quinta generación de la familia Draeger. Actualmente es Stefan Draeger, el CEO de la compañía, y tiene distintas plantas de producción en el mundo. En Chile, por ejemplo, tenemos la planta de producción de refugios mineros que se encarga de abastecer tanto a Latinoamérica como también a otros países, por ejemplo, de Asia y algunos países de Europa también. Y tenemos áreas de venta y servicio en las distintas filiales. Y como nos gusta decir en Dragon, nosotros protegemos a las personas desde su nacimiento, desde que nacen, que los tenemos ahí en incubadoras o en cunas radiantes, hasta en su vida profesional. Así que estamos en todo el ciclo de vida de las personas protegiéndolos en todo momento. Y bueno, ya entrando a tierra derecha, no vamos a profundizar obviamente en las propiedades del hidrógeno, porque seguramente ya la mayoría conoce bastante bien cómo se comporta el hidrógeno y son expertos probablemente mucho más que yo. Así que vamos a revisar en general cifras y conceptos asociados al hidrógeno. Bueno, como podemos ver acá en esta lámina, si hacemos una comparativa, por ejemplo,
con el aire. El aire es 14 cúbicos, el hidrógeno es solamente 0,089 versus un 1,225 de la densidad del aire. Si eso lo llevamos a tamaño molecular, la molécula de hidrógeno es la más pequeña. Si comparamos, por ejemplo, con la del metano, el CH4, que es bastante más de 3, 4 veces más grande, y lo mismo en la capacidad de ignición del hidrógeno. En este caso, si lo comparamos con el metano, con el CH4, es 15 veces mayor el hidrógeno versus el metano. Por ejemplo, por lo tanto, no, ya desde esa cifra nos implica tomar consideraciones mucho mayores que al manejar otro gases. Las mezclas de hidrógeno y aire en este caso pueden encenderse con un muy bajo aporte de energía. Siempre, incluso como de repente con la estática presente en el aire, nosotros podemos provocar una ignición de hidrógeno. Uno de los puntos importantes también en el caso de la inflamabilidad o la ignición es el alto rango que tienen desde el LEL al UL. En este caso es súper amplio, mucho mayor que también los otros gases. Y la velocidad de combustión, obviamente, el hidrógeno es también mucho mayor, en este caso 7 veces mayor que, por ejemplo, la gasolina y el metano. Por lo tanto, nos dan ya cifras básicas que nosotros debemos considerar al momento del manejo del hidrógeno en los distintos procesos. O sea, hablamos de producción, almacenamiento, transporte, eh, que vamos a tener que tener dentro de los planes de emergencia y los planes de seguridad de una planta. La pregunta hidrógeno es tan seguro como otros gases en el fondo. En este caso, nosotros en la compañía André, bueno, somos obviamente expertos en todo lo que es seguridad y detección de gases, aparte obviamente de otras aplicaciones, y nos encargamos en el fondo de desmitificar también y muchas veces conceptos errados que hay sobre la seguridad en distintos gases. O sea, nosotros tratamos de asesorar a todos nuestros clientes en cada aplicación. Y en este caso no es distinto. En el caso del hidrógeno también, considerando las distintas implicaciones, asesoramos y apoyamos en cada etapa en el fondo del proceso, es cómo podemos establecer unos planes de seguridad adecuados para el manejo del hidrógeno e ir haciendo esta operación mucho más segura. Como sabemos, todos y cada gas tiene su riesgo. O sea, en el fondo acá en este caso, el amoníaco no es un gas nuevo que descubrimos ahora y que estamos implementando en la industria, sino que se viene aplicando hace muchísimos años, así como también otros gases. O sea, si hacemos una comparación, por ejemplo, con el H2S, el ácido sulfídrico, o con el amoníaco, o incluso el monóxido de carbono, cada gas tiene su comportamiento y tiene su riesgo. Unos son inflamables, otros son tóxicos. Por lo tanto, para cada gas yo tengo que tener la consideración adecuada para el comportamiento específico de cada gas. Uno los voy a medir de otra forma, unos voy a estudiar de otra forma, vamos a analizar de una u otra forma, pero cada gas en el fondo tiene su riesgo y cada gas está actualmente insertado dentro de las matrices de gases actuales en la industria. O sea, el caso del hidrógeno, como les comentaba, no es también nuevo, sino que ya está muchas veces metido dentro de la industria, pero en este caso, como estamos teniendo aplicaciones nuevas con el hidrógeno verde, vamos a tener que adaptarlo a estas nuevas matrices en el caso. ¿Cómo visualizamos en la compañía el escenario futuro de la economía del hidrógeno? Creemos firmemente que va a estar presente en muchas industrias, o sea, de la generación, del almacenamiento, transporte, o sea, esto va a ser la energía que va a mover al futuro. Va obviamente asociado a todas las políticas y planes que tiene cada país, de acuerdo muchas veces a los que se acordaron al Acuerdo de París, en el fondo, de la reducción de emisiones a la atmósfera de aquí al 2050. Cada país está desarrollando su plan, unos más adelantados que otros, pero en general la visualización que vemos de la economía y cómo va a ser parte del hidrógeno de esta economía va a estar desde el wind power, en el fondo de la generación eólica, hasta las hidrolineras que nos van a cargar los vehículos que nosotros utilizamos cada día.
Por lo tanto, para cada aplicación en el fondo va a estar asociada a un riesgo que vamos a tener que ir considerando, en el fondo ir minimizando y desarrollando nuestro conocimiento también de acuerdo a cómo se va desarrollando la industria. Aquí bueno, un ejemplo de más o menos cuál es el foco de la estrategia de hidrógeno en Europa. Cada uno, en el fondo, cada país que ha desarrollado su plan nacional de matriz energética asociada a energías renovables o hidrógeno, en este caso, por ejemplo, hidrógeno, tienen focos distintos. Si vemos en el cuadro superior izquierdo, tanto Alemania como Holanda están bien enfocadas en lo que es la industria del transporte, versus, por ejemplo, como el Reino Unido, que está enfocada en la industria y la generación de energía. Así que va variando de acuerdo al tipo de país, en el fondo, de acuerdo al foco que tienen en el manejo del hidrógeno, el foco y la estrategia, cómo van enfrentando este desafío. O sea, y también va asociada a las distintas aplicaciones como el mobility, como la materia prima para la industria, para la energía, en fin, va a estar involucrado en todos los procesos básicos e industriales de cada país. Y eso también, obviamente, después lo vamos a replicar en la región una vez vaya avanzando más las políticas y, en el fondo, desarrollo de la industria del hidrógeno en Latinoamérica. Pregunta muy común. ¿Puede explotar el hidrógeno? Sí y no. Va a depender de las condiciones ambientales en este caso. Eh, el hidrógeno tiene un rango de explosividad. Por lo tanto, para que el hidrógeno provoque una explosión, sea explosivo, debe estar concentrado entre un 4 a un 75,6% o un 76% en realidad, entre el límite inferior y el límite superior de explosividad. Bajo el 4%, la mezcla en fondo que se produce es muy pobre para generar una explosión. Lo mismo en el caso superior, bajo sobre el 76%, la mezcla va a ser muy rica en el fondo para poder provocar algún evento, alguna explosión o ignición. Por lo tanto, el rango explosivo va a ir de 4 a 76%. Igual, para el caso comparado con otros gases, es súper amplio en el caso del hidrógeno. Debemos considerar que para que esto se produzca, debes tener presente un oxidante, por ejemplo, el oxígeno, el aire o un gas como el cloro que puede provocar un evento de este tipo. También debe encenderse con una fuente de energía suficiente, ya sea una estática, una chispa, eh, que esté asociada obviamente dentro de este rango para que pueda provocar una explosión. Y bueno, en comparación, por ejemplo, con el gas natural, que tiene un rango entre el 4,4 y el 17%, bueno, ahí vemos la diferencia, que en este caso el rango explosivo del hidrógeno es mucho mayor. Si lo visualizamos en un gráfico comparado con el metano y el propano, también, o sea, la banda azul les demuestra cuál es el rango en el fondo que durante todo ese proceso, durante toda esa concentración en volumen, que el hidrógeno en el aire, en este caso, que es lo que normalmente medimos en la industria, es explosivo versus el pequeño rango que tiene el metano y el propano, que igualmente son gases muy combustibles, pero ni siquiera se comparan a la magnitud que podemos tener en el hidrógeno, tanto para el límite inferior como el límite superior de explosividad. Uno de los principales desafíos que nosotros tenemos como compañía es la educación, en todo sentido. O sea, normalmente estamos desarrollando este tipo de webinars, si bien no lo hemos hecho en Latinoamérica, en Europa lo hemos hecho bastante, y tratamos de educar obviamente a todo, tanto a la comunidad como a nuestros clientes, en el fondo de los desafíos que tenemos en la manipulación, producción, transporte, almacenaje de hidrógeno. Eh, la gente obviamente tiende a desconfiar porque son gases que no son como comunes para la comunidad, pero obviamente están asociados a una aplicación y tienen ciertos riesgos que de repente van linkeados a algún evento que se puede haber producido en alguna industria y hay cierto desconocimiento también en el caso específico del hidrógeno, por ejemplo, noticias negativas que pueden salir en medio que influyen en el fondo de esta percepción. Y también, si nos vamos en la historia, tenemos, por ejemplo, el desastre del Hindenburg, que fueron casi de los primeros vehículos, en el fondo, que utilizaron el hidrógeno como combustible, el cual
originalmente tenía combustible pensado el helio, pero hubo una restricción en ese momento por el tema de la Primera Guerra Mundial, que hubo una restricción donde los alemanes no se les prohibió, fondo, comprar helios para utilizarlo como combustible, y Alemania desarrolló, en este caso, la alternativa del hidrógeno como combustible para el Hindenburg, lo cual lamentablemente provocó una tragedia de magnitudes importantes. Pero ya desde esa época, de los años 30 en el fondo, donde está utilizándose o considerado el hidrógeno como un vector importante para la energía. Si lo llevamos a estadísticas, la mayor cantidad de accidentes o de eventos se producen en el sector químico. Obviamente van asociados a donde se produce mayor uso, donde hay mayor contacto con el hidrógeno, versus, por ejemplo, con la industria de la energía nuclear, donde está la menor cantidad de casos. Obviamente el hidrógeno está más asociado a lo que es la industria química, petroquímica, incluso en el área de transporte o almacenaje. O sea, en ese caso, ahí se concentra la mayor cantidad de accidentes, por lo tanto, el foco que normalmente va a la parte de educación o a la parte de prevención está orientada a las industrias que obviamente tienen mayor contacto con el hidrógeno en este caso. También como punto importante dentro de los desafíos que nosotros consideramos es la detección de fuga. Normalmente en una operación, no solamente con el hidrógeno, sino con distintos tipos de gases, ya sean tóxicos o inflamables, existe la posibilidad de fuga. Por lo tanto, debemos tener planes adecuados y permanentes asociados a la detección de fuga. En este caso, como la molécula es tan pequeña, la del hidrógeno, es muy fácil que ante cualquier cracking de una tubería, un pipeline, pueda producirse esta posible fuga. Por lo tanto, hay que desarrollar planes permanentes de chequeo en todo el proceso, en todas las áreas donde involucre el paso del hidrógeno en este caso. Así como también si hay industrias que manejen además del hidrógeno, manejen otros gases. O sea, debe haber un mantenimiento adecuado, permanente, lo mismo que las inspecciones regulares en todas las instalaciones. Y obviamente, aparte del chequeo personal, en el fondo que debe hacer el trabajador o el operario, deben considerar elementos de monitoreo permanente, fijo, en este caso, detección fija para gases y también detección de fugas, que nos van a permitir reducir, obviamente, las posibles fugas que se produzcan dentro de las instalaciones. Eh, el punto 3 también involucra otros gases. En este caso hay industrias que trabajan en conjunto con el hidrógeno, también pueden trabajar con otros gases, en este caso el monóxido de carbono. La industria del acero es muy común este uso, pero hay que tener consideraciones cuando se trabajan o hay presente en el fondo posibles concentraciones de otros gases aparte del hidrógeno. En este caso, por ejemplo, los sensores de monóxido de carbono son muy sensibles al hidrógeno. Por lo tanto, puede haber una desviación en la lectura o en la concentración que van a entregar cuando... y en este caso, cuando haya presencia, por ejemplo, de monóxido de carbono, puede existir sensibilidad cruzada y yo voy a tener que hacer una compensación en el fondo de los sensores eh, que van a estar presentes y compensar en el hidrógeno, en el fondo, en un sensor de monóxido de carbono. O sea, hay que tener presente también estas posibles sensibilidades cruzadas que pueden causar gases, como por ejemplo en este caso el monóxido de carbono en algunas industrias. Otro desafío importante en seguridad son los bolsillos de gas que se producen. En este caso, por ejemplo, tanto el amoníaco como el metano y el hidrógeno son menos densos que el aire, por lo tanto, ante una fuga se tienden a concentrar en las partes superiores de las instalaciones. Si tenemos una instalación indoor, esto se va a ir hacia arriba, en el fondo se van a concentrar en la parte superior, entre techo, el techo, como formas de nubes de gases. Por lo tanto, vamos a considerar siempre la instalación de equipos de monitoreo en las partes superiores de las instalaciones para poder detectar este tipo de gases. O sea, no sacamos nada con instalar a nivel de piso un detector que va a detectar un gas que es mucho más liviano que el aire y que se va a ir hacia arriba. Nunca lo va a detectar. Por lo tanto, debemos considerar siempre este tipo de
situaciones cuando estamos estableciendo monitoreos en línea, monitoreos permanentes o desarrollando nuestros planes de seguridad y cómo involucramos estos planes dentro del desarrollo de ingeniería, incluso antes de desarrollar la planta. Así que por ese lado, los bolsillos de gas, ya sea para el hidrógeno como otros gases que son más livianos que el aire, deben tener este tipo de consideraciones. Otro punto importante, las llamas que se producen en el caso del hidrógeno. La llama del hidrógeno es muy pálida y no es visible a la luz del día, versus otras llamas, por ejemplo, la de los hidrocarburos. Em, es el problema grave del hidrógeno en este caso, cuando ya se produce la ignición. De noche sí se puede ver, pero igualmente es súper tenue la luz que produce. La llama del hidrógeno apenas emite calor eh, en el espectro, en este caso infrarrojo, pero sí emite una importante radiación ultravioleta. Así que al momento de nosotros considerar una detección de llama de hidrógeno, no nos sirve considerar en este caso un detector infrarrojo porque no emite calor la llama del hidrógeno, pero sí emite radiación y debiéramos considerar en el caso de la detección de llama, debiéramos considerar una detección de llama UV o VIR para el caso de una mezcla en fondo de este tipo de detección más orientada a la detección de llama. Otro punto importante dentro de los desafíos de seguridad es invisible para el espectro infrarrojo, como les comentaba. Normalmente en las industrias que están más orientadas o trabajan más con los gases combustibles y atmósfera explosiva, el uso de sensores infrarrojos son comunes, pero en el caso del hidrógeno no nos sirve porque a nivel químico carece de enlaces carbono-hidrógeno. Por lo tanto, no me sirve un detector de llama para hidrocarburos. Así que en este caso debe ser orientada necesariamente al hidrógeno. Sí para otros gases combustibles como el metano, pero para el hidrógeno puro no me serviría un detector IR. En este caso, nosotros consideramos siempre utilizar tecnologías catalíticas, perlas catalíticas para este tipo de aplicaciones. Y para el caso de las mezclas, como por ejemplo hidrógeno y metano o gas natural, nosotros hacemos uso de tecnologías IR, obviamente, porque están estos ambos gases mezclados. Hay algunos clientes que manejan incluso gas natural y hidrógeno, que también utilizamos este mismo tipo de sensores, o también pueden ser mezcla de combinación con sensores electroquímicos. Va a depender obviamente del tipo de industria y el tipo de manejo de otros gases. Eh, si tenemos la consideración de que el hidrógeno es explosivo, también tenemos que asociarnos a un nivel de protección para este tipo de áreas. Eh, Industrias petroquímicas, industrias químicas están muy familiarizadas, obviamente, con todo lo que son las zonas explosivas, con el concepto de ATEX que ya es parte de su matriz de riesgo. Por lo tanto, el involucrar un elemento más, en este caso cuando va a ser el hidrógeno, es meter ya dentro de la misma matriz de riesgo un elemento de protección que ya está considerado. Para todos en el caso de los equipos, siempre debemos considerar que debe tener una implementación en una zona explosiva. Por lo tanto, debe ser un equipo adecuado para dicho uso y que tenga las certificaciones y las aprobaciones también para operar dentro de zonas ATEX, zonas explosivas. Eh, y bueno, consideramos obviamente los riesgos asociados a esta clasificación, que si metemos el hidrógeno dentro de una matriz de riesgo que ya utiliza, por ejemplo, el metano, es un riesgo mucho mayor en este caso a considerar dentro de las áreas explosivas. Y como les comentaba hace un rato también, el hidrógeno, la ignición es muy, muy fácil de que ocurra. Eh, Incluso puede deberse a cambios de presión o a excesos de presión en posible fuga que se pueden autoinflamar. Incluso también, como les comentaba, la misma estática de un ambiente puede provocar la ignición. Es por eso que también
volviendo al tema de zonas clasificadas, todo lo que opere dentro de estas áreas debe ser certificado para áreas explosivas. No debe generar estática. Un equipo que está en operación dentro de un posible, por ejemplo, almacenamiento de hidrógeno, porque esto puede provocar un evento importante dentro de la operación de seguridad. Eh, y para minimizar, obviamente, estos riesgos debemos considerar todo este tipo de cosas, incluso, bueno, todo lo que también son equipos en cuanto a la detección de llama, detección de fugas que me van a permitir eh, una alerta temprana para determinar el nivel de acción que yo voy a tener que tomar ante una emergencia. ¿Por dónde comenzar cuando nosotros establecemos estos planes? Eh, y ya es un dicho común que la seguridad es lo primero. Lamentablemente nosotros, o la experiencia mía que yo tengo manejando ya la industria del hidrógeno en Chile, lamentablemente no ha sido lo primero que se considera dentro de los proyectos que están algunos andando. Eh, Idealmente nosotros establezcamos incluso en la parte ya de desarrollo de ingeniería, cuando ya estamos pensando dónde se va a instalar el electrolizador, dónde vamos a tener los estanques de almacenamiento, en esa parte de planning, nosotros debiéramos considerar ya dónde van a estar todos los equipos de detección asociados a la aplicación. Incluso desarrollar en ese momento todo lo que son los planes de seguridad asociados a un posible evento que yo pueda tener. Por lo tanto, voy a determinar niveles de seguridad asociados a la aplicación y asociados obviamente al nivel de riesgo que yo voy a tener en cada zona. Y también debiera considerar el estándar de seguridad que yo voy a tener en la planta, en la operación. Eh, y también estimar a nivel de costos cuánto voy a tener que invertir en seguridad. No es lo mismo una planta demo que a lo mejor produce, no sé, 1 kilo, 5 kilos de hidrógeno al día versus una Gigafactory. Las magnitudes obviamente van a ser totalmente distintas y el nivel de costo que yo voy a tener que considerar para implementar un plan de seguridad adecuado va a ser totalmente distinto. Por lo tanto, va a ser el plan de seguridad va a estar súper asociado a la capacidad productiva y también al tipo de aplicación que yo voy a tener en este caso del hidrógeno. Pero sí debiéramos considerar estos 3 puntos al nivel cuando yo esté desarrollando un plan o esté pensando en desarrollar una planta de hidrógeno, ya sea planta demo o planta ya productiva. Eh, Ojalá que esto ya sea una conciencia en el fondo dentro de la industria, dentro del proyecto, los proyectos, los distintos proyectos que están en carpeta o que ya se están desarrollando, que consideremos la seguridad y que nos dejemos obviamente para el último, solamente vea cuando tengamos el evento ocurriendo, o cuando ya tengamos la fiscalización encima, que los consideremos en ese momento, sino que sea parte del planning original de la operación. Eh, bueno, dentro de los 3 ítems más comunes en este momento del hidrógeno, de la vía del hidrógeno, tenemos todo lo que son considerados al momento de la producción, almacenaje y transporte. Cada uno obviamente va a tener sus implicaciones en cuanto a los planes y desarrollos que yo voy a tener que tomar en cuenta. Eh, ya sabemos que bueno, para la producción, parte del mismo los procesos de electrólisis han partido de utilizar hidrocarburos, electricidad, el gas, va a depender en el fondo de ahí el color que deriva de la parte de producción del hidrógeno. En cuanto al almacenaje, actualmente hay, bueno, a gran escala en Europa es súper común el tema de las cavernas de sal, el gas comprimido también es una alternativa, el líquido, que ya pasa a ser otro riesgo que transforma el gas en líquido y ahí tenemos un hidrógeno criogénico y también mezclas que están también aún en proceso de desarrollo. Y el transporte también que debemos considerar que bueno, va a ser cada vez más común el transporte del hidrógeno en sus distintos estados a través de incluso, bueno, áreas civiles, no solamente áreas industriales, sino que vamos a tener que tener implicancias asociadas también a este tipo
de riesgo, bueno, en distintas formas, obviamente. Eh, ¿Qué es lo que debiera hacer un fondo, un proveedor de un partner de seguridad para los temas asociados al hidrógeno? Bueno, en el caso de nuestro, de Dräger, eh, somos consultores en todo lo que es seguridad. Desarrollamos en conjunto con la operación, con el cliente, un plan de seguridad que va a involucrar no solamente los temas de detección temprana de gas, ya sea de fuga como tal, detección de llama, del mismo gas, sino que también somos parte de la operación completa, o sea, podemos establecer planes de seguridad con formar brigadas de seguridad en la planta, por lo tanto, tratamos de manejar a nivel global todo lo que son los conceptos de seguridad asociados, en este caso, a la operación con hidrógeno. Eh, Como expertos, obviamente, tenemos que apoyarlos a nuestros clientes con este conocimiento, con esta expertise, para que él tenga la tranquilidad en el fondo de operar su planta y que sepa que todo lo que es la seguridad de una operación está asociada a un partner en el fondo de safety que en este caso, bueno, podemos ser nosotros o pueden ser eh, otras compañías que pueden tener ese foco. Pero en realidad nosotros como marca tratamos de estar siempre muy asociados y apoyándonos en cada proceso como consultores en seguridad, que en el fondo somos lo que nosotros hacemos y lo que el conocimiento que nosotros tenemos global de hace muchos años. Aquí tenemos, por ejemplo, una visualización de un plano general con distintas aplicaciones del hidrógeno. Si nosotros detectamos hidrógeno, ya sea con tecnología UV, IR, catalítica, ojalá que nosotros tengamos alguna acción asociada. Eh, ya sea nosotros estemos descargando un buque con hidrógeno, estemos llegando a puerto, estemos con celdas de combustible, cargando unas grúas horquilla, múltiples aplicaciones. Al momento yo de tener un evento, tengo que generar una acción. Por ejemplo, que se active una alarma, una baliza, que se corte el suministro de una tubería. Por lo tanto, los equipos que yo considere para esta detección temprana deben estar asociados a algún tipo de acción preventiva o correctiva o de emergencia, literalmente. Por lo tanto, en cada aplicación que yo pueda considerar dentro de mi proyecto de hidrógeno, debo tener asociado algún tipo de acción inmediata con los equipos y también acción posterior con los planes de emergencia que yo pueda tener con los especialistas dentro de la misma planta. Lo mismo incluso con las purgas, que es un tema súper común dentro de la industria, no solamente para el tema del hidrógeno. Hay purgas, obviamente, que de repente se pueden salir, entre comillas, de control o pueden purgar mucha más concentración de lo normal. ¿Cómo logramos eso? Tener mediciones tempranas cerca de las válvulas de purga, en este caso. Vamos a poder monitorear de manera inmediata cuánta es la cantidad o la concentración que se está produciendo, en este caso que me puede permitir o no ver si es que la operación está siendo segura, la operación de purga, o si realmente se está transformando en una fuga mayor a lo que yo tenía considerado originalmente. Así que desde la aplicación más básica en el fondo de purgar dentro de estas purgas controladas, también debiera yo considerar un proceso adicional de seguridad dentro de las capas de seguridad asociadas a estos planes. Eh, y también esta conciencia de riesgo que nosotros tenemos dentro de una planta debe ser comunicada y debe ser asimilada por todos los operadores, de todas las personas que involucran el trabajo dentro de una planta. O sea, cosas tan básicas como, por ejemplo, chocar una estación de carga de hidrógeno para vehículos, autos, camiones, puede provocar un evento importante. Por lo tanto, todos los involucrados, todas las personas que son parte de una planta deben estar conscientes de todos los riesgos que conlleva operar dentro de aplicaciones que tengan hidrógeno asociado. Así que es una labor importante también esta función educativa que tanto la gente de prevención con la gente de operación tiene que tener con el resto de los trabajadores, cosa que haya esta conciencia de riesgo asociada a las distintas implicaciones que puede tener un evento o un accidente con hidrógeno. ¿Cómo mitigamos este riesgo?
como ya les comentaba, asociar estas verificaciones a equipamiento. O sea, en este caso, la detección siempre va a ser lo más temprano, va a ser a través de detectores de gases, pero también si es que se produce un evento o si estoy manejando, por ejemplo, un hidrógeno criogénico, voy a tener que tener otras consideraciones. Por lo tanto, esta mitigación de riesgo debe estar inserta dentro de los planes de emergencia dentro de una operación. Eh, Volviendo a la pregunta, ¿es el hidrógeno seguro? ¿Cuáles son los pros del hidrógeno? ¿O qué no es en este caso el hidrógeno? El hidrógeno es explosivo por sí mismo. O sea, si el hidrógeno no tiene un estímulo, nunca va a explotar. Tampoco es autoinflamable. Siempre va a depender de un factor externo para que este evento se produzca. Tampoco es descomponible, por ejemplo, acetileno, o sea, ni con agua ni con calor no se descompone el hidrógeno. No es oxidante. Lo mismo también no es tóxico, o sea, a pesar de los riesgos que puede tener a nivel de inflamabilidad o de ignición, no, si yo inhalo, respiro hidrógeno en una concentración normal, estamos hablando, no me va a pasar nada, salvo que obviamente el hidrógeno en este caso se concentre de manera tal que en el fondo me desplace el oxígeno. Ahí sí, obviamente me va a tener un riesgo asociado a mi salud inmediata. Tampoco el hidrógeno es carcinógeno, eh, no produce, a pesar de estar expuesto al hidrógeno, esto no me va a producir cáncer y enfermedades tampoco a largo plazo. Y no es ni ácido ni reactivo. O sea, hay hartos pros en el fondo que van a estar a favor del hidrógeno, pero así como tiene pros, tiene contra. Sí es explosivo bajo ciertas condiciones y circunstancias, como ya comentamos, si es que hay una llama presente, si es que hay estática presente en el ambiente, me puede provocar inflamabilidad o explosión. Al ser incoloro y sin olor, yo no puedo a nivel de persona, sin instrumentación obviamente, no puedo detectar la presencia del hidrógeno. Por ejemplo, puede haber una fuga de hidrógeno y un trabajador que a lo mejor fuma nunca se va a dar cuenta que hay presencia de hidrógeno. Por lo tanto, puede encender a lo mejor un cigarro en una zona que no es segura y eso puede provocar obviamente un evento importante. La llama, como les comentaba también, es casi invisible cuando se quema. Así que en el día es muy complicado verificar a ojo limpio si es que hay una llama visible, o sea, una llama presente dentro de un ambiente, dentro de una operación. Es sofocante o asfixiante cuando desplaza el oxígeno. Bajo ciertas concentraciones, el hidrógeno empieza a desplazar el oxígeno y obviamente me va a complicar la respiración a nivel de persona, a nivel de operario, de usuario. Y dentro de los desafíos que nosotros tenemos para la operación segura del hidrógeno, obviamente está la educación y entrenamiento permanente, equipos especiales, y en cuanto a su entrenamiento también de estar súper involucrado en todo lo que son los riesgos del hidrógeno, porque al manejarse de distintas formas, tener cierto comportamiento comparado con otros gases, va a tener que considerar un entrenamiento, equipos especiales y materiales especiales para este tipo de riesgo. Lo mismo con las medidas de precaución, es un riesgo más que vamos a considerar dentro de la matriz de gases en una operación. Y como conclusión, entonces, el hidrógeno presenta ventaja en seguridad comparado también con otros gases, pero sigue siendo un gas peligroso bajo ciertas condiciones. Y va a depender de nosotros, en el fondo, de la cultura que nosotros tengamos de seguridad a nivel de compañía, a nivel de planta, el nivel de riesgo o el nivel en el fondo de operación segura, que va a depender de esta conciencia de seguridad que nosotros vamos a tener como planta operativa. Así que en el fondo tenemos riesgos asociados al hidrógeno, sí, así como con muchos otros gases, pero teniendo una cultura corporativa, una cultura de operación segura, estos riesgos van a ser infinitamente mínimos si como nos comportamos o tenemos la seguridad controlada. Para el caso de la detección de gases y yéndonos a capas de seguridad, tenemos, por ejemplo, la detección de llamas.
Dentro de la detección de llamas hay distintas tecnologías, en base a radiación, en base a infrarroja, multiespectro y visual. Para el caso, bueno, en el caso del hidrógeno, lo más común en este caso es tener detectores de llama V y R, mezcla en el fondo, o multiespectro, que es lo más común dentro de la industria. Sin embargo, igual, de repente, cuando hay ciertas mezclas con otros gases, se puede ir por alguna operación más específica en cuanto a la detección de llamas, pero para lo normal de la operación, es el multiespectro es lo más común dentro de la detección de llamas. Otro de los puntos importantes en las capas de seguridad es la detección temprana de fuga. Para este caso, la consideración de detección ultrasónica de fuga es súper importante. O sea, mientras más temprano nosotros detectemos una fuga, más minimizamos el riesgo de un evento. Eh, tal su nombre lo dice, cuando estos equipos escuchan una posible fuga a niveles súper bajos. Incluso para ciertos gases, esto puede partir desde 2 bares hacia adelante. Para el caso del hidrógeno, normalmente parte de 7 o 10 bares, pero siempre va a depender obviamente de los tipos de gases que se estén manejando. En este caso, bueno, el hidrógeno a un nivel de presión siempre va a estar asociada a la velocidad, en este caso, o al tipo de fuga que puede producirse. Y ahí, bueno, también consideramos dentro de estas capas de seguridad la detección ultrasónica de fugas. Y otras tecnologías también que son presentes, bueno, cámaras térmicas, que en el fondo ya cuando son implementaciones de monitoreo con otros gases, y cuando hay otros gases presentes también en el ambiente, hay distintas capas en el fondo y otras tecnologías que vamos a meter dentro de los planes de seguridad de la planta. Si esto lo llevamos a los sentidos, las tecnologías asociadas a la detección, por ejemplo, si lo llevamos a la parte de visión, tenemos detectores OpenPath que son súper comunes por ejemplo, en las plantas de GNL, lo mismo con la detección de llamas, cámaras de gas para metano o cámaras detectores de llamas infrarrojo, EIR o multiespectro. Esos son en el fondo asociados como a la parte visual de la detección. Yo incluso hay cámaras de detección que son algorítmicas, que son de circuito cerrado, que transforman una llama en la imagen de una llama en el fondo un algoritmo y me permiten la detección. Algunas son para algunos casos cierto específicos, otras para el caso del hidrógeno, en este caso una llama que obviamente, como sabemos, no es visible, una detección asociada a video no implementaría. Por ejemplo, si lo llevamos a la detección como de olfato, en este caso, consideraríamos las otras tecnologías como sensores catalíticos, sensores electroquímicos, IR. Eso es lo que hace en el fondo es detectar el gas, en este caso el hidrógeno, cuando llega al sensor. A diferencia, por ejemplo, de un detector de fugas ultrasónico que detecta a distancia una posible fuga. En este caso, los detectores que utilizamos, que son los más comunes en la industria del hidrógeno, que generalmente utilizamos de perla catalítica, el sensor o el detector no va a alarmar o no va a generar ninguna concentración hasta que el gas, en este caso el hidrógeno, no llegue al sensor. Esto no hace una medición perimetral, hablando, por ejemplo, de los sensores catalíticos. Si hay una fuga a 30 metros del sensor catalítico, el sensor no me lo va a detectar hasta cuando llegue esa concentración del hidrógeno, o en este caso cualquier otro gas que pueda estar generando una posible combustión, no me va a detectar hasta que llegue al sensor. Por lo tanto, por eso hay que hacer una mezcla en el fondo de tecnologías cuando yo estoy eh, pensando en una operación con hidrógeno, porque el hidrógeno no me va a alarmar o yo no voy a poder detectar la concentración del hidrógeno si yo solamente tengo un equipo presente en la operación. O sea, si yo considero un detector catalítico por una operación que es grande, no voy a tener ninguna alarma en el fondo hasta que el sensor llegue o se haga presente en el sensor mismo. O sea, en este caso como que llegue a la nariz. Y eso más o menos son las consideraciones que debiesen tener al momento de considerar
tecnologías para una detección de hidrógeno. Si tenemos que elegir tecnologías correctas, como les mencionaba también, esto va a ir muy asociado al tipo de operación o al tamaño de la planta que yo tenga. Si tengo una planta demo donde yo tengo solamente un electrolizador que genera muy poco hidrógeno, no voy a necesitar a lo mejor una detección ultrasónica de fuga. Me va a bastar con un detector catalítico que me pueda detectar una posible fuga de hidrógeno. O sea, que cuando haya una concentración explosiva, el sensor catalítico me lo va a alarmar. Pero si ya tengo producción, en este caso tengo el electrolizador, eh, tengo algún almacenaje. Ahí ya voy añadiendo otras tecnologías. Por ejemplo, ya debiera considerar una detección de llamas. Si a eso le sumo que voy a sacar pipeline de la producción, en cuanto vaya a hacer transporte, dentro de la misma planta, ahí ya a lo mejor voy sumando una detección ultrasónica o también una detección inalámbrica. O sea, siempre va a ir dependiendo de la operación o de la magnitud de la operación y el nivel de hidrógeno que yo vaya produciendo o manejando, el tipo de equipo o la tecnología que yo voy a tener que ir considerando a nivel de seguridad. Eh, para este caso, como sabemos que la detección de llama tiene distintas tecnologías, distintos, eh, en este caso, sensores. Si los vamos a la detección de llama IR, que está muy asociada a la concentración o el rango, va muy asociado a los picos de CO2 que se producen en un evento de este tipo, no me va a tener los rangos que yo necesito para el hidrógeno. Eh, para la tecnología IR o sí va a ser mucho más factible medir fuego de hidrocarburos versus fuego de hidrógeno. Así que debiera descartar en este caso un detector de llama IR para medir fuego de hidrógeno. Por otro lado, si yo tengo una tecnología de detección de llama UV, ya hablamos anteriormente que el UV sí me sirve porque genera radiación ultravioleta. Por lo tanto, me sirve para posibles fuegos de hidrógeno. Además que el rango también es amplio para este tipo de detección. Tiene una respuesta muy rápida a nivel de detección de llama. Em, Problemas con la tecnología UV en detección de llama es que me puede generar falsas alarmas. Por ejemplo, si a distancia hay algún proceso de soldadura, me puede gatillar una alarma de posible fuego. O sea, no me va a discriminar si es que esa llama producida por una soldadura es de hidrógeno o fue, no sé, de acetileno. Lo mismo con la luz solar, de repente puede afectar o me puede gatillar falsas alarmas. Y normalmente un sensor UV, si bien puede también usarse para aplicaciones outdoor, lo que se recomienda es uso indoor. Para el caso de las mezclas de UV y R, ahí sí ya me serviría también para detectar fuego de hidrógeno. Tiene una respuesta más lenta, eso sí, que el detector basado en tecnología UV, pero me es mucho mejor para las falsas alarmas, o sea, me discrimina de mejor forma las falsas alarmas y también es recomendado para usos indoor-outdoor. Así que es como mucho más versátil en este caso. Y en los multiespectros, en este caso, ya sabemos que me sirve para fuego de hidrógeno, pero también, así como el UV, o sea, con el otro UVIR, tiene una respuesta no tan rápida las alarmas. Pero sí, en este caso, las falsas alarmas se reducen al mínimo y también es muy factible para usar en aplicaciones indoor-outdoor. Entonces, si llevamos a descarte, para este caso, lo que me serviría como detector de llama para detectar fuegos de hidrógeno, me puede servir un detector de llama UV, UVIR o multiespectro, un triple IR. Así que debiéramos descartar en este caso un detector IR solamente para medir fuegos de hidrógeno. Eh, si también tenemos mezclas de gases, por ejemplo, donde hay inyección de hidrógeno en redes de gas natural o metano, un detector ultrasónico es recomendado, obviamente. ¿Por qué ultrasónico? Porque
necesitamos detectar de la manera más rápida posible un posible evento. O sea, para este caso, por ejemplo, un detector ultrasónico ya va detectando desde 2 bar de presión, me va a detectar una posible fuga. Eh, en este caso, la ventaja es que no me va a discriminar si es hidrógeno, si es metano, si es cualquier otro gas combustible, pero igualmente me permite tomar los resguardos o los planes de emergencia necesarios. Los tiempos de respuesta son muy rápidos, son inferiores a 3 segundos, por lo tanto, va súper de la mano de la rapidez que yo tengo que tener en detección a nivel de detección de fugas, principalmente para este caso cuando hay mezclas de gases combustibles. A nivel de equipos, si bien hay distintas normativas internacionales, distintas, eh, depende también si va a ser europeo o americano, pero normalmente los estándares son súper comunes para el tipo de equipo que yo tengo que utilizar, ya sea para hidrógeno, ya sea para gas natural, ya sea metano, butano, tienen que estar clasificados dentro de algún estándar de aprobación. Hay ISOs, por ejemplo, como la 26142, que me dicen qué tipo de equipos tengo que usar para hidrógeno, pero esas ISO en el fondo van insertas dentro de otro tipo de aprobaciones. La ISO no me dice qué nivel de clase o nivel de división yo tengo que tener para el equipo. Así que para este caso, cuando nosotros tenemos que definir equipos para el uso del hidrógeno, debe estar asociadas a, por ejemplo, la ULCSA, al IESEX, ATEX, que tengan esta tan clasificadas dentro de esta normativa. Así yo voy a saber que los equipos que yo estoy adquiriendo para el uso y para cumplir el estándar de seguridad de mi operación están insertos dentro de las aprobaciones que tienen, por ejemplo, para el uso del hidrógeno. Si esto lo llevamos a un ejemplo, por ejemplo, con la normativa ATEX, esto cabería dentro de la categoría del grupo 2C, que es los grupos de gases explosivos, y bueno, dentro del 2C está involucrado el hidrógeno, por lo tanto, cualquier equipo que yo considere para operar en una planta de hidrógeno debiera cumplir en este caso, como en la parte en el estándar ATEX, que debiera ser 2C. Así que eso es súper importante también de que consideren al momento de elegir los equipos para operar dentro de la planta. Otro punto súper importante a nivel de operación. O sea, muchas veces ocurre que como no tenemos considerado dentro de los planes de seguridad un mantenimiento o incluso qué equipos nosotros vamos a desarrollar en la operación, no tenemos considerado un servicio y mantenimiento de estos equipos. Eh, eh, y he tenido experiencia en realidad de que para ciertos proyectos se han adquirido o han llegado, por ejemplo, electrolizadores con equipos que vienen ya de afuera, eh, vienen con los equipos, pero una vez instalados los equipos en Chile, una vez puestos en marcha, en este caso quedaron sin calibración, sin servicio, si hay que ajustar parámetros. Por lo tanto, dentro de la consideración que se debieran tener para el caso de los equipos adquiridos, siempre considerar todo lo que es servicio y mantenimiento, porque normalmente tienen planes de calibración, tienen planes de mantenimiento, ya sea 2, 6 meses. Hay que mantener estos planes andando dentro de los planes de seguridad y la operación de los equipos. Por lo tanto, es siempre mandatorio, yo creo, para una operación considerar todo este tipo de aplicaciones. Eh, y en el caso del servicio, principalmente lo que corresponde a las calibraciones. O sea, muchas veces en los proyectos se va por lo más barato en el fondo para tener un equipo que cumpla con lo que pide la norma, pero ese equipo una vez instalado ya, es decir, que no hay una marca detrás en el fondo que le dé el mantenimiento, que le dé el soporte, que le dé el repuesto, que le dé el servicio, no va a valer nada. Por lo tanto, siempre considerar eso dentro de las matrices. Para el caso de Drager, bueno, nosotros tenemos clientes globales que están muy involucrados actualmente en el hidrógeno y que también van a ser actores relevantes en la industria. Así que a nivel compañía estamos muy involucrados, muy comprometidos con la promoción de energías renovables no convencionales y en el caso del hidrógeno también, bueno, somos partners de todos
muchas de las compañías que obviamente están presentes en Latinoamérica y otras que se están sumando, actores que están siendo ya relevantes dentro de la industria. Si esto lo llevamos a nivel local, por ejemplo, la experiencia que hemos tenido nosotros en Chile, hay distintos proyectos pilotos, plantas demo, donde Draeger está presente, ya sea a través de detectores portátiles o detectores fijos. Por ejemplo, en el proyecto Haruboni HF en Magallanes, donde se está produciendo combustible sintético en base a hidrógeno, estamos presentes ahí con nuestros detectores. Lo mismo con el proyecto de Gasvalpo, que inyecta hidrógeno en redes de gas natural en la región de Coquimbo. También con Sisitem en la región de Antofagasta, que estamos con nuestros equipos fijos presentes en este container que va a andar generando hidrógeno en la región de Antofagasta, en el desierto. Esto es una planta muy interesante, un proyecto muy, muy bonito, en el fondo la parte educativa de cómo puede generar el hidrógeno de manera móvil a partir de paneles fotovoltaicos. Y también estamos en una aplicación de Walmart con Cell Fuels que tiene a través de Engie acá en una planta en Santiago. Así que estamos presentes, yo creo que en gran parte de los proyectos de plantas demo, plantas piloto que están actualmente en Chile. Y bueno, y en resumen, no importa el tamaño de la industria, la aplicación o de la operación que yo tenga en seguridad, o sea, en la aplicación del hidrógeno. Siempre la seguridad es safety first, como es el dicho, o sea, la seguridad es esencial al momento de la planificación, incluso de la parte de planning de ingeniería, considerar siempre todo lo que es la seguridad y el estándar de seguridad. Y también definir costos realistas de la aplicación. Como les comentaba, los baratos puede resultar caro, o sea, un equipo que no cuenta con las calibraciones necesarias, que no cuenta con el respaldo necesario, con el mantenimiento necesario, me puede producir un evento en el fondo que va a ser muy perjudicial, ya sea para las personas, incluso también para la parte de la estructura en sí. Y eso, bueno, le voy a dejar con un video que resume en el fondo las distintas tecnologías que nosotros hemos hablado actualmente de la, de la detección del hidrógeno. No sé si me avisan si se escucha. Solo lo estamos viendo, Fernando. Al parecer no se oye, ¿no? No, Fernando, solamente se pudo ver. No sé si Perfecto, ahora vamos a ponerlo de inmediato. Perfecto. Vamos a avanzar igualmente. Y ahí está incluido el audio. ¿Ahí sí? No, no, todavía no. A ver. com- This unique ultrasonic early Ahí warning, sí. lives and assets Perfecto. can be protected. In nature, early warning of impending danger is key to survival. In the whiteout landscape of the Arctic, the ability of the reindeer to see ultraviolet light allows it to spot predators such as wolves. Because their fur absorbs UV light, wolves appear darker against the snow, making it possible for reindeer to see them. It is this early detection of a predator that keeps the reindeer alive.
The ability to detect UV radiation enables early warning systems in hydrogen plants. Hydrogen flames are barely visible. The Draeger flame detectors use UV sensors or multi-channel infrared sensors to see hydrogen flames, which would not otherwise be detected. This provides an effective early warning system in the event of a fire. In the wild, extraordinary senses separate those who survive and those who do not. A uniquely developed sense of smell helps mice avoid deadly predators. Mice are known to sniff out the dangerous signaling odor of nearby foxes and react quickly to avoid being attacked. It is this unique sense of smell that allows the mouse to survive another day. An extraordinary sense of smell is essential to everything running smoothly in hydrogen plants. The Draeger Polytron 8200 is able to smell gases, even at very low concentrations, and trigger an early warning as soon as a dangerous concentration, even a small one, is detected. This is especially crucial indoors, where gases can form explosive clouds, and provides an additional level of safety in hydrogen plants. In the wild, Fernando, no te escuchamos ahora. ¿Ahí sí? Ahí sí. Perfecto. Bueno, esa es la presentación que les quería dar el día de hoy. Agradezco obviamente la atención, la presencia de todos. Bueno, y te doy paso a ti, María José, para que puedas proceder con las preguntas o cualquier cosa que me quieran consultar. Muchísimas gracias a ti, Fernando, por la excelente presentación y por mostrarnos también este enfoque mucho más práctico y concreto de cómo abordar la seguridad del hidrógeno verde. Así que muy agradecidos nosotros también por contar con tu participación. Ahora también vamos a continuar con un bloque de preguntas. Ya hay varias dudas y comentarios que se han escrito en el chat, así que vamos a continuar con ese módulo de preguntas y para eso invitamos a Verónica Chorkulak, asesora técnica del proyecto internacional PTX Hub de GIZ en Argentina, quien moderará este bloque. Así que muy bienvenida, Verónica. Hola María José, buenos días a todos. Bueno, vamos a comenzar entonces con la sesión de preguntas. En primer lugar, quisiera agradecer nuevamente a Fernando por haber realizado una presentación muy esclarecedora, realmente, sobre los retos de seguridad del hidrógeno, que sin duda son retos que deberán ser tenidos en cuenta en la evaluación de proyectos de plantas de hidrógeno verde y también en el desarrollo de infraestructura de almacenamiento y también transporte. Bueno, se observa el interés en la presentación porque hemos recibido muchas preguntas en el chat. Agradecemos a todos los presentes por ello y trataremos de responderlas a todas. Bueno, si les parece vamos a comenzar con la primera. Espero que, Fernando, que estés allí listo. Uno de los puntos que remarcaste a lo largo de tu presentación es la pregunta, ¿qué tan seguro es el hidrógeno? Dijiste que es tan seguro como los otros gases, que requiere establecer un plan de seguridad del hidrógeno, que requiere de equipamiento, un plan de comunicación, etcétera. Y bueno, esto tiene un costo, entonces una de las preguntas que se hicieron es cuáles son los costos asociados a un proyecto de hidrógeno en materia de seguridad y, si se puede saber desde tu experiencia, qué porcentaje del CAPEX puede llegar a alcanzar la instalación y sistemas de seguridad o qué variables generan un impacto significativo en el aumento o disminución de los costos. Mira, en realidad es imposible definir un número específico porque, como les comentaba, va a depender de la operación en sí, o sea, va a depender del tamaño de la planta, va a depender de la capacidad productiva de la planta y por lo tanto no te podría decir un número o incluso qué cantidad de equipos, o sea, puede ser, no sé, desde
$5.000 hasta 500.000. O sea, va a depender obviamente del tipo de proyecto que se requiera, de las tecnologías que se estimen conveniente utilizar, así que es imposible definir un número específico de CAPEX. Ojalá meterlo en OPEX porque es mucho menos doloroso para ese tipo de cosas, pero no, o sea, va siempre ligado al caso a caso que nosotros determinamos, ¿no? Cuando siendo asesores o partners de nuestros clientes, vamos a determinar de acuerdo al tipo de proyecto, al tipo de aplicación, qué cantidad o qué tipo de equipo nosotros podemos estimar que se van a necesitar en cuanto a la operación misma, en cuanto a los planes de emergencia, en cuanto a todo el awareness que debe haber en este tipo de aplicación. Excelente. Veo manos levantadas. Si llegamos a tiempo, quizás podemos dar la posibilidad de dar la palabra. De lo contrario, cualquier persona que quiera colocar su pregunta en el chat es más que bienvenido y la colocamos a la lista de preguntas. Bueno, como comentaste, Fernando, las aplicaciones nuevas en torno al hidrógeno verde generan incertidumbre respecto a posibles riesgos que es necesario considerar y mitigar. En este sentido, la pregunta es, dentro de la cadena de valor del hidrógeno, es decir, en un proyecto de producción de hidrógeno verde, ¿en qué parte se encuentran los mayores riesgos de fugas o explosiones? ¿Es en la parte de electrolizadores, en el transporte, en el almacenamiento? Puede estar presente en todos, pero normalmente consideramos como los puntos más críticos la generación, obviamente, donde estamos produciendo el hidrógeno, que en este caso, bueno, consideramos los electrolizadores, y si a eso le agregamos un posterior transporte, también debiéramos considerar como otro punto crítico. Pero ya lo más básico, la esencia en el fondo de los puntos críticos a considerar, sería dentro de las mismas zonas donde van a estar los electrolizadores. Y también, si también le sumamos el almacenaje, otro punto crítico también sería el almacenaje. Bien, excelente. Otra de las preguntas es, ¿la gestión en planta de control de fugas es similar a una planta evaporizadora de gas natural? Sí, es natural, pero como les comentaba, bueno, el gas natural también es mucho menos, entre comillas, riesgoso que el hidrógeno. Por lo tanto, o sea, si bien el plan o el tipo de mitigación puede ser similar, yo necesito tener una respuesta mucho más temprana a una posible fuga de hidrógeno, porque obviamente se comporta de manera diferente. Así que si bien podemos tomar la matriz como general para un tipo de plan de emergencia, la detección temprana acá es súper esencial, en el fondo es crítica. Bien, siguiendo con la similitud con el gas, que me parece que es lo que nos lleva a todos a tratar de pensar y relacionar y ver qué experiencia tenemos, especialmente del gas natural. Una de las preguntas es si se ha evaluado adherirle un colorante u odorante al hidrógeno para facilitar la detección de fugas, como estamos habituados en el caso del gas natural, que se le agrega mercaptano. Mira, ahí la verdad lo desconozco, como no es la industria nuestra en realidad producir hidrógeno. Tampoco he escuchado de la gente, los que manejan los temas de gases, que esté en proyecto incorporar algún tipo de aditivo al hidrógeno. Tampoco sé si químicamente es posible o si cambiaría el comportamiento del hidrógeno. En este caso, si se le agrega algún químico extra, aditivo extra, no, la verdad no lo desconozco. Ahí yo creo que esa consulta es más asociada a la gente que produce gases, más que la gente que tiene la tenería en el fondo de protección. Excelente, sí, realmente luego va a tener un impacto en los niveles de seguridad, pero sí es cierto que pertenece a la parte de producción. Muchas gracias. Otra de las preguntas es, ¿cuáles son los principales peligros del uso de fuel cells en equipos como automóviles, en caso de choque o accidente? Mira, hay harto estudio todavía en ese tema. De hecho, en el caso, por ejemplo, de los bomberos, que serían los first responders ante una emergencia de ese tipo, todavía no está claro cuáles son los planes específicos a seguir al momento, por ejemplo, de un accidente que involucre un auto con hidrógeno.
yo por lo menos he sabido de casos que están utilizando o están practicando mantas térmicas para mitigar, en el fondo, para cubrir los vehículos. Otros que solamente utilizan extintores con polvo químico. Pero la verdad no hay un plan específico todavía como para mitigar ese riesgo. Ahora, la ventaja en este caso, si vemos un accidente entre un auto a combustible, a benzina normal, versus uno a hidrógeno, la posibilidad de riesgo, yo estimo que es mucho mayor en un gas de combustible, en un auto que funcione a combustible normal, porque para el caso del hidrógeno tiene ciertas, en el fondo, acciones que me van a permitir, por ejemplo, cortar algún tipo de fuga que yo pueda tener. Y también en este caso, como el hidrógeno está a presión, se disipa y se va mucho más rápido el motor, o sea, y es direccional en el fondo ante una posible rotura, por ejemplo, de alguna self-fuel o algún estanque. El hidrógeno probablemente el segundo ya desaparezca. Y si es que obviamente no hay ningún estímulo que provoque alguna ignición, va a ser muy corto el periodo en el fondo de que puede tener un riesgo, no así la gasolina, que sí puede, el fondo va a depender del derrame que tenga el combustible. Lo que sí, siempre obviamente como va a ser hidrógeno, va a estar asociado a que no haya algún estímulo que me provoque la ignición. Eh, Fuentes de calor, la estática del vehículo también obviamente me puede generar algún tipo de evento, pero como son concentraciones relativamente pequeñas, son fugas que se van a ir muy rápido y que yo creo que no van a alcanzar a generar un evento mayor, versus obviamente cuando hay una planta que produce mucho más cantidad de hidrógeno. Bien, excelente. Al final de la presentación hiciste foco en los temas de calibración y mantenimiento. Una de las preguntas del público fue ¿cada cuánto tiempo es necesario realizar mantenimiento a los equipos de seguridad en instalaciones de hidrógeno? Y básicamente, ¿en qué consiste este proceso de mantenimiento? ¿Qué son los aspectos que hay que cubrir? Si tiene que ver con la calibración o con otro tipo de aspectos. Sí, bueno, para el caso normalmente, bueno, nosotros tenemos como estándar de fábrica establecer planes de calibración cada 6 meses. Va a depender del cliente igualmente, o sea, tenemos operaciones donde realmente el cliente tiene una exposición crítica a concentraciones de gases de distinto tipo, donde él requiere por normativa, por planes internos que se calibren todos los meses. Pero el estándar de la industria en realidad son hacer las calibraciones cada 6 meses, obviamente, porque ahí en ese rango pueden haber desviaciones de las mediciones, por lo tanto, requiere un plan de mantenimiento que vaya, generalmente en este estándar va a ir de 2 veces al año, cada 6 meses, o incluso, bueno, como les comentaba, puede ser menor dependiendo del tipo de industria o la concentración de gases que se maneje. Bien. Otra de las preguntas es si utilizan la NFPA 2 para sus proyectos o qué otras normas o estándares internacionales son importantes para tener en cuenta. Es que la NFPA2 en realidad, bueno, me dicta normativa en el fondo de cómo utilizar o qué tipo de equipo, pero acá localmente todavía no tenemos normativas de referencia. Si bien la NFPA2 en su capítulo 4 me habla de todos los temas de seguridad, todavía no tenemos en Chile una normativa que se base 100% en la NFPA2. Por lo tanto, estamos desarrollando o estamos todavía integrando ciertas normativas globales para poder implementarlos a nivel local. O sea, han habido mesas de trabajo y si bien la NFPA2 es referente, aplica bien de muchas maneras en la región, pero en Europa, por ejemplo, no se utiliza la NFPA2. Ahí estamos ya enfocados en la norma europea, pero va a depender obviamente del país en la región y cómo se esté enfocando el tema de las normativas internas y cómo se esté adaptando también a las realidades locales. Bien, ya que introduciste este punto, ¿cuál es el estado de situación, de debate, por lo menos a nivel Chile, si es donde conoces, respecto a esta mesa de trabajo que comentaste para trabajar en un estándar propio? Sí, bueno, había una mesa de trabajo, consulta pública, en la norma chilena 3746, la cual yo
Wiparte en su momento, donde vimos también todo este tipo de aplicaciones y qué tipo de equipos también teníamos que considerar. Han seguido produciéndose distintas reuniones, hasta donde yo sé todavía no tenemos un borrador ya definitivo, sino que todavía seguimos en algún tipo de consultas para obviamente ir definiendo los distintos estándares para las aplicaciones que se van a requerir en cuanto al hidrógeno. Hemos pasado por hidrolinera, hemos pasado planta de producción, han pasado distintas partes, por lo tanto se ha ido revisando, pero sí en Chile se está trabajando ya en la futura norma que saldrá, yo creo, no sé, meses, años, no sé cuánto irá a demorar en realidad en implementarse. Bien, siguiendo con la línea de normas, ¿existen rangos de seguridad aconsejables o normativos desde, por ejemplo, desde una planta de hidrógeno, distancia a viviendas, centros poblados, instalaciones industriales u otros? El mismo caso, o sea, dentro de todas las normativas que hemos revisado, en este caso, para el caso de Chile, también se está viendo todo lo que es que se involucra en el fondo estos tipos de proyectos dentro de las comunidades, considerando también, por ejemplo, aerolineras que están presentes dentro de la ciudad, o sea, van a tener que llenar de hidrógeno a los vehículos y eso va a tener un estanque de hidrógeno, por lo tanto, todavía no hay una normativa a nivel local clara que me diga, mira, las aerolineras van a tener que estar a mínimo, no sé, 1 kilómetro de zonas residenciales. Todavía se está trabajando en eso a nivel local, pero ya en fondo se tiene que definir. Eh, Entiendo, la NFPA habla de eso y bueno, se están tomando, como te digo, distintas alternativas en cuanto a las normativas globales, sea europea o en este caso americana. Bien. Hablaste en tu presentación de cómo pueden afectar las condiciones atmosféricas o diferentes variables de temperatura, humedad o altitud, pero una de las preguntas puntuales fue cómo podrían afectar las condiciones ambientales de un proyecto a los equipos de seguridad de hidrógeno, particularmente las variables que mencioné, temperatura, humedad y altitud. Quizás podés mencionar brevemente qué es lo que sucede ante condiciones particulares de estas variables. A nivel ambiental, los equipos de detección en realidad son muy resistentes, entre comillas. O sea, los rangos de temperatura que resisten van de, no sé, 30 grados bajo cero hasta 75 grados. O sea, el rango de temperatura es súper amplio, funcionan muy bien a nivel de humedad, o sea, ya sea hasta incluso el 100% en ambiente, a nivel de hectopascales también en la altitud, proyectos que pueden estar o se pueden generar también en altitud. Por lo tanto, el comportamiento de los equipos está súper bien diseñado en el fondo para que se desempeñen de la mejor manera en las condiciones ambientales más complejas. Así que por ese lado, a nivel ambiental, no es mayor problema en el fondo del funcionamiento de la operación de los equipos en sí. Siempre y cuando, obviamente, estos equipos, como les comentaba, tengan su mantenimiento y su operación al día en cuanto a los planes de servicio, en el caso de mantenimiento. Está muteada, pero Claro, ahí estamos, ahí sí. muchas gracias. Durante la operación de una planta que utiliza hidrógeno se tienen más consideraciones de seguridad, digamos, durante la fase de operación. Y lo que menciona la pregunta es que no es el caso durante la construcción de los proyectos, plantas de producción o de consumo. Entonces la pregunta puntual sería, ¿qué medidas son las recomendadas durante la puesta en servicio de estas plantas que tienen posibilidad de arcos eléctricos y fugas de hidrógeno durante las primeras pruebas de los equipos? Bueno, arco eléctrico definitivamente no puede haber cerca de una aplicación de hidrógeno. O sea, eh, las zonas donde va a estar operando el hidrógeno son áreas clasificadas. No puede haber ningún equipo que me genere ni problemas eléctricos, ni chispas, ni tiene que ser todo antiestático. Por lo tanto, está dentro de las consideraciones básicas de eso. Y obviamente después toda la gente que va a operar dentro de esa zona tiene que tener los planes súper asimilados. Lo mismo en el caso de los planes de emergencia que pueden ocurrir. O sea, el entrenamiento y la educación es básica
es esencial para la gente que va a operar dentro de esa zona, y obviamente los equipos que operen dentro de esa misma zona, no solamente la parte de detección, sino que todos los materiales en el fondo que estén involucrados en las zonas clasificadas deben minimizar o deben ser obviamente asociados a no generar ningún tipo de estímulo que me vaya a permitir alguna ignición o explosión con el hidrógeno, en caso de una fuga. Bien. A todos los participantes quisiéramos decirles que nos vamos a extender unos 5 minutos más. Nos parece muy relevante poder contestar todas las preguntas que hicieron. Algunas tratamos de agruparlas. Les pedimos disculpas si no estuvieron específicamente contestadas, pero nos extendemos unos minutos más para abarcar todas las preguntas que son muy interesantes. Respecto a sistemas de extinción de incendios relacionados con hidrógeno, la consulta es qué debiese tenerse en cuenta respecto de agentes extintores y sistemas recomendados. ¿Qué debiesen considerar los encargados de extinguir estos incendios? Para los incendios, por ejemplo, como les comentaba anteriormente, lo más básico en el caso de aplicación de movilidad, de auto, de extintores con polvo químico son suficientes, que en el fondo es lo más común que se ha entrenado actualmente, porque bueno, de partida me va a permitir visualizar la llama. Bueno, y sofocar también el fuego es un tema. Lo mismo con enfriar las estructuras. También es súper importante, porque obviamente sabemos que el calor puede ser un factor importante al momento de gatillar algún tipo de evento. O sea, no hay tecnología así como específica, no sé, no es como que tiene que apagar con espuma, por ejemplo, sino que acá en el fondo es manejar las condiciones del incendio, en el fondo de la estructura, enfriar lo más pronto posible, encapsular el evento y tratar de tener los planes lo más pronto posible al momento de generar algún tipo de ignición. Bien, muy claro. Las dos preguntas siguientes apuntan al posible impacto sobre la vida, algún riesgo que pueda existir. Entonces, una de las preguntas es, ¿qué sucede en caso de fugas de hidrógeno criogénico? ¿Cuáles son los peligros que representan para la salud humana? ¿Y qué sucede cuando el hidrógeno comienza a evaporarse? Por ejemplo, ahogo por desplazamiento de oxígeno. Claro, bueno, en este caso el hidrógeno cuando se maneja en forma de gas, lo que hace es desplazar el oxígeno bajo ciertas condiciones y ciertas concentraciones. Por lo tanto, es un peligro inmediato para la vida, porque me va a bajar el nivel de oxígeno de 21,9% en el aire que existe, en el fondo me va a ir bajando y eso me puede provocar ahogo, mareo, y mientras más vaya bajando, obviamente me puede provocar la muerte. Si ese hidrógeno pasa a criogénico, en el fondo es porque cambió a estado líquido, que entiendo, creo que son menos 253 grados. Ahí pasa en el fondo de tener este riesgo al desplazamiento de oxígeno, pasa a tener un riesgo inmediatamente para el cuerpo, para la persona. Por lo tanto, habría que considerar, en ese caso, cuando hay manejo de hidrógeno líquido, trajes que sean criogénicos, que son trajes normalmente hazmat, que están asociados para el manejo de este tipo de gases, no solamente el hidrógeno criogénico, sino que también pueden ser otro nitrógeno líquido también, pero se entiende de considerar un EPP, en este caso, un traje que sea para gases criogénicos. Bien. Y otra pregunta en línea similar, en caso de gasoductos, si estos presentan alguna falla en áreas no pobladas, el hidrógeno liberado es perjudicial para la flora y fauna que puedan ser expuestos. No, o sea, el hidrógeno se va al ambiente, no va a producir ningún daño en el fondo al medio ambiente si es que hay una fuga en una tubería que tiene una fuga remota. El único daño que se puede producir ahí en el fondo es que si hay una persona cerca fumando o haciendo un asado, ese fue el único daño que puede producirse, que eso provoque un incendio a lo mejor. Pero si es que el hidrógeno está como tal, si es que no hay un estímulo en el fondo que provoque alguna ignición, si es que se libera solamente como fuga, no va a ocurrir nada a la fauna, flora o medio ambiente. Bien. Hay una pregunta que es respecto a que la llama es incolora y la consulta es, la llama es incolora y la molécula tan pequeña que las cañerías de otros gases no sirven para una conversión directa. ¿Cómo solucionar este problema? Hay ciertas, bueno,
características que tienen que ver en el caso del pipeline, que si mal no recuerdo hay, bueno, estudios obviamente que están asociados, por ejemplo, al uso del acero, pero en realidad también eso es parte como de la estructura. No tengo el conocimiento específico de qué características o qué comportamiento debe tener en este caso el acero para cumplir o minimizar el riesgo en el fondo de transporte, en este caso de hidrógeno, por el fracking principalmente que se puede producir en algunas condiciones, pero la verdad desconozco, como digo, eso, que lo más probable que alguien que sepa más de estructura o de transporte en cuanto al material, sepa más de qué implicar en esa respuesta. Y hay una pregunta respecto a los equipos de protección personal a usar en las plantas de hidrógeno en operación. La consulta es cuáles son los recomendados respecto a calzado de seguridad, vestimenta, si existe alguna certificación. Calzado de seguridad es lo normal que se utiliza en una planta en realidad, porque bueno, con el gas no va a tener ningún tipo de riesgo a nivel de cuerpo, salvo, como les comentaba, que este gas se transforme en criogénico, en fondo pase a estado líquido. Ahí sí debiéramos considerar un traje hazmat criogénico que obviamente cubra todo el cuerpo, en fondo que sea un traje encapsulado. A nivel respiratorio, tampoco, salvo que existan concentraciones que desplacen el oxígeno, por lo tanto ahí debiera considerar un equipo autónomo para operar. ¿Cómo voy a saber, en el fondo, si es que hay una concentración de hidrógeno que me está desplazando el oxígeno? Midiéndolo con un detector de gases. En el fondo me va a alarmar que la concentración de oxígeno presente en el ambiente es menor, por lo tanto yo no puedo ir con una máscara a operar ahí, sino que tengo que tener un suministro externo de aire, ya sea con línea de aire, ya sea con equipo autónomo, que me permita operar en esas condiciones. Lo mismo en el caso de un casco, o sea, no tiene sentido, obviamente, eso, que no son cosas totalmente distintas, así que sería lo único en el fondo relevante es cuando el gas desplaza el oxígeno en este caso, que habría que considerar como una fuente externa de suministro, y también cuando se transforma en criogénico, que habría que considerar obviamente un traje encapsulado para operar en esas condiciones. Excelente. Bueno, Fernando, creo que quedaron algunas preguntas sin responder. Pedimos disculpas al público que no pudo tener esa respuesta que estaba buscando. Entendemos que de todas formas pueden contactarnos y la podemos responder vía email. Y bueno, muchas gracias, Fernando, por la excelente presentación. Les dejo los datos de contacto y que vi pasar un mensaje que era como necesitaban contactar, así que ahí sale si quieren anotar. Bueno, igualmente tienen seguramente los contactos de ustedes, ahí que cualquier cosa, lo que necesiten nuestro, ya sea para Chile o también con las otras filiales. Nosotros estamos presentes en Argentina, en Perú, Colombia, México, Centroamérica, Brasil también, así que lo que necesiten para sus respectivos países me pueden contactar sin ningún problema. Gracias. Bueno, y muchas gracias a los participantes por sus muy buenas preguntas que hicieron el debate muy interesante. María José, te dejo y me despido. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos, Verónica, por tu excelente moderación y también a Fernando nuevamente por tremenda presentación y también por apoyarnos en esta iniciativa. Esperamos haber contribuido con información relativa a la seguridad, haber respondido principalmente sus preguntas. Hay muchas en el chat y bueno, vamos a evaluar también cómo podemos dar respuesta a eso y seguir profundizando en este interesante tema. Así que muchísimas gracias a todos por su participación, por la motivación de quedarse también unos minutos extra. Los dejamos invitados para seguir participando en nuestro ciclo de talleres técnicos. El próximo taller se realizará en el mes de marzo. Vamos a estar comunicando oportunamente la fecha y el tema, así que también todos invitados a seguir nuestras redes sociales. Como siempre, también esta grabación va a estar disponible en nuestro sitio web de la plataforma TED Slack y en nuestro canal de YouTube para que también estén atentos a ellos. Muchas gracias nuevamente a todos por participar, al expositor Fernando, a Verónica por su moderación y a todo el equipo también organizador que está detrás de todo este ciclo de talleres. Así que muchas gracias y nos vemos pronto. Estén muy bien. Gracias a todos.